ir a la calzada Ruth, digamos, ¿sí? Utilizaba la calle Montúfar. Y ahora la calle Montúfar está cerrada, pero bueno, a sufrir. Y eso que la gasolina está cariñosa, pero bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, dentro del mismo proceso de regresión múltiple, sí, vamos a ver algunos elementos de una diferencia estadística en la cual uno puede hacer algunas pruebas para ir dotando de mayor elementos para poder hacer una mejor estimación y hacer algunos otros análisis para poder realizar algunas otras conclusiones en relación a los parámetros que se estimaron. Entonces, la misma historia casi en regresión múltiple, yo tengo una n cantidad de valores, ¿sí? Eh, am, de parámetros, sí, tendría que hacer las n individual pruebas de hipótesis, ¿no? Pero para este sentido, sí, usted se recuerda que acá tenemos tres métodos rápidos para poder hacer las pruebas de hipótesis y evaluar de manera individual si un parámetro es significativo o, o no. Entonces acá es siempre con la regla básica de si en el valor absoluto mayor a 2, ¿sí? Si el cero está fuera del intervalo de confianza y si o el p-value es menor al nivel de significancia, pues se aprueba siempre eh, la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es un planteamiento en la cual yo puedo ver si dos coeficientes de una regresión son iguales o no. Entonces, en este sentido es cuando ustedes recuerdan en micro uno tiene la función de producción Cobb-Douglas, en la cual uno mida la producción de una firma, de una empresa en función del capital y el trabajo, ¿no? Entonces, uno estima esas productividades marginales del capital y el trabajo y acá esta sería la forma en la cual yo podría ver si esas dos productividades marginales son iguales o no. Y entonces sería a través de una prueba de igualdad de coeficientes de regresión. O la otra forma es que si yo estoy evaluando en un modelo de regresión los dos métodos de publicidad a través de diferentes medios para ver el incremento en las ventas, esta sería la forma en la cual yo podría hacer ese análisis. Y entonces sería acá este valor t, ¿sí? De la resta entre los dos parámetros y el denominador de ese estadístico t no sería el error estándar, sino que sería la varianza del beta 3 más la varianza de beta 4 menos dos veces la covarianza de esos dos parámetros. Entonces aquí puede aparecer otra matriz de varianzas y covarianzas, se le va a llamar, ¿sí? En el cual en la diagonal principal estarían las varianzas, ¿sí? Y todo lo que esté por afuera de esa diagonal principal van a ser siempre las covarianzas. Entonces, esta sería la forma en la cual yo podría ver si dos métodos distintos, ¿sí? Hay alguna diferencia significativa sobre ellos, ¿no? Entonces, esa sería la forma de ese análisis. Y acá los grados de libertad sería n menos k de, del tamaño de la muestra menos el número de parámetros que se estimaron en el modelo, ¿sí? Y dentro del cuadro de salida de R se recuerda que había otro elemento, ¿sí? Aparecía un valor del estadístico F y de igual manera aparecía un p-value de ese valor F. Entonces eso sirve para ver la prueba de significancia global. Entonces, ¿qué es lo que hace una prueba de significancia global? Como su nombre lo dice, es ver si en su conjunto al menos uno de los parámetros que se estimaron, al menos uno, es distinto de cero. Y entonces esta sería la forma en la cual se calcula y es a través de una distribución F. Pero la mayoría de programas estadísticos ahora
dan ese valor de ese p-value. Entonces, uno ahí debe de tener presente siempre que si el p-value es menor al nivel de significancia, se aceptan las hipótesis, la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Es que al menos uno de los parámetros que se estiman es distinto de cero. Y la nula sería de que todos los parámetros son iguales a cero. Y la fórmula, si uno tuviera que hacer el estadístico FP, sería de esta manera. Yo necesito el coeficiente de determinación del modelo y necesito ubicar el tamaño de la muestra y el número de parámetros que se estimaron en la regresión. Entonces, si usted se acuerda de su distribución F, ¿sí? K-1 es grados de libertad en el numerador y N-K es grados de libertad en el denominador. Y repito nuevamente, K es el número de parámetros que se estimaron en la regresión. ¿Sí? Y entonces ese sería el procedimiento de la prueba de significancia global, que la que busca es medir, ¿sí? De manera conjunta, ¿sí? Si al menos uno de los parámetros que se estimaron es distinto de cero. Bueno, y entonces el otro elemento que estuvimos viendo la vez pasada fue una matriz de correlación. Entonces esa matriz de correlación debería de ser el primer elemento, el primer filtro en el cual yo debería de ir incorporando a ese modelo, ¿sí? Variable por variable. ¿Esto por qué? Porque la idea de incorporar una variable extra al modelo es nos lo que uno busca es que desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Esa incorporación de esa variable ayude a incrementar el valor o el poder predictivo del modelo, ¿sí? Entonces, para esta parte es cada vez que yo incorpore una variable a un modelo, debería de hacer este procedimiento, que sería procedimiento de paso a paso, ¿sí? Entonces, esto es de igual manera en una prueba de significancia global. Y acá es donde si yo tengo dos modelos, ¿sí? Entonces acá yo sí ya puedo comparar eh, esos modelos y ver cuál de los dos modelos es mejor. Pero acá, cada vez que yo incorpore esa variable, debo de hacer esta prueba de contribución marginal para ver si efectivamente la incorporación de esa variable desde el punto de vista estadístico ayuda a incrementar ese poder explicativo, ¿no? Entonces, en esta parte, esta sería la forma de construir el coeficiente o el estadístico F calculado de los dos modelos o de los dos modelos que se están comparando. ¿Sí? Yo lo único que necesito es solo el coeficiente de determinación y poder establecer el número de regresoras nuevas que se incorporaron al modelo. Como esto es paso a paso, esto siempre va a ser eh, eh, 1, ¿sí? Y voy a necesitar el coeficiente de determinación del nuevo modelo y del viejo modelo. Siempre en esta nomenclatura, el nuevo modelo se va a entender como aquel que tiene la mayor cantidad de variables independientes y el viejo modelo es aquel que tiene la menor cantidad de variables independientes. Bajo ese elemento, suponga este modelo en el cual y igual a c más bx1, ¿sí? Y comparado a este otro modelo, cuál sería el nuevo modelo y el viejo modelo para poder hacer esta estimación del estadístico. El que tiene señalado sería el viejo y el que Ese, tiene es el nuevo.
Ajá, entonces solo debería de tomar esos valores, ¿sí? Y hacer ese elemento. Entonces aquí sí ya tengo dos elementos. Entonces se recuerda, o dos modelos. Se recuerda que también dentro de ese cuadro de salida de R aparecía otro indicador que era el R cuadrado ajustado, ¿sí? Entonces en ese momento dijimos que el R cuadrado ajustado servía para hacer la comparación entre dos modelos, ¿sí? Pero ¿cuáles eran esos requisitos que yo necesitaba verificar antes de decir entre este modelo viejo y este modelo nuevo, cuál es el mejor? ¿Alguien recuerda? ¿No era el nivel de significancia? No. Recuerdo que se elegía el modelo que tuviera el mayor nivel de R cuadrado ajustado. Sí, eso es. Pero no, pero ese es, o sea, ya cuando usted ha verificado si ambos modelos cumplen esos elementos. Si usted ya verificó esas dos, si esos dos modelos cumplen con esos requisitos, usted sí puede seleccionar, como bien lo dijo usted, aquel modelo en el cual el R ajustado sea mayor. Pero previo a eso necesito hacer una revisión de cumplimiento de ciertas características. ¿Cuáles son esas? No era la penalización de variables innecesarias. No, ese, el R ajustado, eso es lo que hace, ¿no? Penaliza esa incorporación de esas variables innecesarias. Pero previo a eso, sí, así como usted para llevar la práctica, ¿cuántos cursos debe de llevar aprobados? Son 30. ¿Cuántos son 20 y qué? 28. 28, ¿no? Va, pero usted no se puede inscribir a la práctica si no tiene los 28, ¿no? Entonces, la misma historia. Antes de decir que el modelo X es mejor que el Y, primero debo de verificar que ambos modelos cumplan con algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que debe de cumplir el modelo viejo y el modelo nuevo? Creo que era que ambos tuvieran la misma cantidad de betas, ¿no? No, sí es una misma cantidad, pero no es de betas. Tener un mayor número de variables. No, Con la misma muestra de datos. mismo tamaño de muestra es uno. ¿Y cuáles son los otros? Estar en la misma unidad de medida. ¿Qué debe estar en la misma unidad de medida? La variable independiente. La variable dependiente. Ajá. Entonces, si usted ha verificado que ambos modelos tienen mismo tamaño de muestra, ¿sí? Y en ambos modelos, la variable dependiente tiene la misma unidad de medida, ¿sí? Solo, solo en ese momento, ¿sí? Usted puede comparar esos dos modelos y decir, ¿sí? Si entre el modelo A y el modelo B, ¿cuál es mejor? Como bien lo dijo el compañero, usted debería de seleccionar aquel modelo en el cual el coeficiente de determinación ajustado sea mayor, ¿sí? Entonces ahí es lo, y hay otros elementos, pero esos serían los fines para terminar de completar o darle la interpretación a ese cuadro de salida de R donde parecía
la prueba o un estadístico F y el R cuadrado ajustado. Entonces, volviendo a este elemento, es entre modelo 1 y modelo 2, yo lo que estoy haciendo es que en el modelo nuevo estoy incorporando ese X2. Entonces, yo debo de hacer un procedimiento para ver si la incorporación de X2 es significativa. Si esa incorporación de X2, sí, es no significativa, sí, aunque tenga un coeficiente de determinación alto, pero no significativa, yo debería de quedarme siempre con el viejo modelo, es decir, aquel que tiene la menor cantidad de variables independientes, porque lo que estamos buscando es explicar más con menos, o es decir, el principio de parsimonia, ¿no? Entonces, en un modelo es mejor tener una menor cantidad de variables independientes y no llenar un modelo, ¿sí? Con una n cantidad de variables que al final la, el incremento marginal sobre el coeficiente de determinación va a ser mínimo, ¿no? Y entonces este sería, siempre es una prueba de hipótesis la que está atrás, en la cual uno va a decir que la hipótesis alternativa es que la incorporación de la variable independiente, sí, o de esa variable, tiene un efecto marginal sobre el coeficiente de determinación, ¿sí? Y la nula es que la incorporación de esa variable no tiene un efecto marginal sobre el coeficiente de determinación. Entonces acá, como ya teníamos allá el F calculado, que es este, ¿sí? Entonces aquí va a tener F crítico y la regla de decisión es sencilla. Si el F calculado es mayor que el F crítico, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la incorporación de esa variable tiene un efecto marginal significativo sobre el poder explicativo del modelo. Por lo tanto, contribuye a un aumento, ¿sí? Del coeficiente de determinación. Entonces, solo se van a quedar en el modelo aquellas que ayuden a aumentar el poder explicativo del modelo, ¿sí? Aparte de que deben de ser significativas, ¿sí? Y el otro elemento, ¿sí? Sobre el cual uno puede tener, eh, ah, perdón, me pasé, esta no la expliqué, ¿verdad? No, Bueno, ahí después voy a regresar a eso, no, no son no vinculantes. Bueno, y la otra es para ver una prueba de estabilidad o ver algunos cambios o algunos elementos que puedan provocar un cambio estructural en el comportamiento de un modelo, que regularmente se le llaman algunos shocks o algunos puntos de quiebre, es decir, son aquellos eventos de tipo económico, natural, social o de política económica que pueden modificar el comportamiento, ¿sí? de la relación entre algunas variables. Cuando decimos shocks, es aquello que cambia completamente. Entonces, algo que ha estado muy reciente, ¿sí? De ese shock o que se ha estado hablando en el ambiente recientemente, ¿sí? Que puede afectar el comportamiento de algunas variables, ¿sí? De qué tipo de shock hemos el que estamos hablando, que es coyuntural, que está en este momento en boca de muchos analistas. Precio del combustible. Ese es uno, pero en el ámbito local, digamos, el precio del combustible está causado por factores externos, digamos, el cierre ese del estrecho de Hormuz, donde pasa entre el 20 y el 25% del petróleo, sí, pasa por para el resto del mundo pasa por ahí. Pero si nos quedamos en el plano local,
¿El volcán de fuego, Lick? Mm, ese es uno desde el punto de vista de fenómeno o de fenómeno natural, pero hay otro más. Por lo menos ya se detuvo lo que se le denomina una fase eruptiva. Esa terminó el día de hoy, ¿no? Pero sí estuvo algo rudo. Pero hay otro tema ahí más coyuntural en este momento ahí que ha dado más de hablar. Lo de la Lo de suspensión Mazariegos, Lick. del ISC. Bueno, esa es una parte también, el antes y después del retorno magnífico. Ese es uno, pero pero hay otro, si todo el mundo habla de eso. La Lo suspensión del del Lo Justin, del ¿no? Juicy. Lo del UCI, ajá. Entonces, si finalmente eso se aprueba o no, ¿sí? Eso va a marcar un antes y un después en el comportamiento de algunas variables relacionadas a algunas municipalidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el evento de quiebre? Sería la eliminación del UCI antes y después, ¿no? Lógicamente, para evaluar esa, ese cambio habría que esperar a que suceda o que transcurran un par de años, ¿sí? Entonces, ese es por el lado de, bueno, en relación a lo de la universidad, sí, uno podría decir también, sí, si hay un antes o un después provocado por un cambio estructural en relación a las famosas pruebas de ubicación, ¿no? Entonces uno podría ver, sí, eso provoca un cambio estructural en relación a ese comportamiento, a ese antes o ese después, ¿no? Entonces también otro elemento, digamos, ¿sí? Que estuvo reciente hace muchos años y que todavía incide sobre eso, es el COVID, ¿no? Entonces el COVID marcó un antes y un después en muchos elementos, ¿no? Entonces uno podría ver si el antes o el después de esa medida, ¿sí? O de esa pandemia o un cierto comportamiento en algunas variables, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista político, digamos, sí, la llegada de Donald Trump al poder también causó podría estar causando algún cambio estructural, ¿no? Lo que sí uno ve, digamos, en relación al tema de combustible que mencionaba el compañero, es que ahí podría ser un bonito estudio de caso en el cual uno ve que a precios de gasolina de casi 42 quetzales, sí, y el tránsito no baja, ¿no? Entonces, ya en ese sentido, uno lo que podría ver es que el COVID lo que causó fue lo que yo les comentaba, una reasignación del transporte en las pirámides o en el ingreso disponible para, em, para gasolina, ¿no? En el cual ahora ya no importa el precio que esté, usted ya hizo sus cuentas y necesita una N cantidad de galones para poder hacer, este, cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? Cuando uno quiere hacer un cambio estructural provocado por, ¿sí? Y entonces en el otro salón también hablamos del antes y el después de Donald Trump y ahorita en el tema energético, ¿sí? Lo que uno ve es que este último shock energético que es un estira y encoge, lo que ha provocado es que ha acelerado la transición, ¿sí? De las economías hacia economías más verdes, ¿no? Es decir, hacia combustibles renovables, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los principales efectos que se está viendo ahorita? Es que en muchos países, o principalmente en Latinoamérica,
en los cuales los países no son productores de petróleo, uno lo que ve o las cifras lo que evidencian es que se está comprando una cantidad considerable de vehículos eléctricos, ¿sí? Y entonces también hay otros elementos, ¿sí? Que pueden provocar ese cambio de comportamiento de las variables, ¿no? Entonces, si lo vemos en el plano deportivo y analizamos eso también, ahí podría haber un cambio estructural antes o el después de la celebración del mundial, en el cual este mundial fue la primera vez donde hubieron 48 equipos y anteriormente la mayoría o casi la totalidad de los mundiales había sido únicamente de 32 equipos, ¿no? Entonces, ni bien acaba de terminar el mundial y ya se está hablando del mundial 2030, ¿no? ¿Sí? Que ahora quien quieren sacar es a Don Chini Infantino, ¿no? Y si lo vemos, hacemos un poco de memoria atrás, digamos, ¿sí? El terremoto del 76, ¿sí? Provocó un antes o un después en relación a todas aquellas variables relacionadas con la construcción. Y si vemos desde el punto de vista sociológico, digamos, o social, ¿sí? El comportamiento de algunas variables antes o después de la época democrática del país, ¿sí? O allá, o de 1986 para acá, ¿no? Entonces, todos son esos elementos que causan un antes o, o un después. Entonces, en ese sentido, uno lo que tiene que hacer primero es, va a correr un modelo en su totalidad y de esa regresión, yo lo único que necesito es la sumatoria de los residuos al cuadrado. Y el segundo paso que voy a hacer es que voy a dividir en dos el tamaño de la muestra, ¿sí? Y tengo que identificar ese punto de quiebre, el que me diga un antes y un después en el comportamiento de esas variables. Entonces, lo único que necesito es de esos tres modelos en el cual voy a correr un modelo, ¿sí? Con N1, donde N1 va a ser la cantidad de observaciones, ¿sí? Desde su inicio hasta el punto de quiebre, es decir, donde se da ese shock que puede provocar ese cambio estructural, ¿sí? Y eso sería, y tanto de la muestra uno como la muestra 2 y la muestra 2 sería desde el punto de quiebre hasta la última muestra. Y de igual manera, siempre va, como lo que estamos haciendo acá es en la inferencia y principalmente estadística o pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis sería que no hay un cambio estructural en el comportamiento de las variables, sí, que hay un cambio, y la nula sería que no hay. Entonces, de esa sumatoria de de los modelos, sí, voy a tomar, sí, la sumatoria de los residuos al cuadrado y a cada uno le voy a ir a la sumatoria de los residuos al cuadrado de la totalidad de la muestra, le voy a llamar S1, sí, y al de la muestra 2 y la muestra 3 le voy a llamar S2 y S3 y luego necesito hacer un S4 en el cual voy a hacer la sumatoria de las dos de los residuos al cuadrado del modelo 2 más el modelo 3 para obtener un S4 que va a ser la diferencia entre la sumatoria de los residuos al cuadrado de la totalidad de la muestra menos el S4 que ya teníamos ahí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para poder construir el estadístico F de una prueba de Chow, ¿no? En la cual yo digo que un cambio estructural en el comportamiento de una variable, ¿sí? Fue provocado por un shock, ya sea de cualquier tipo de ámbito que hemos estado
hablando, ¿no? Y entonces, la misma historia para sacar el F crítico, sí, acá sería los grados de libertad en el emanador y N1 más N2 menos 2 menos K sería grado de libertad en el numerador, ¿sí? Pero como todos esos elementos, ¿sí? Están incluidos en un proceso, en un script, y entonces lo que uno necesita tener es qué es lo que hay tras de para llegar a las mismas conclusiones, ¿sí? Y entonces eso me hace regresar a otra prueba de restricciones de tipo de igualdad, ¿no? Entonces, en este sentido acá, si volvíamos a hablar siempre del ejemplo de las productividades marginales del trabajo, ¿sí? Y si hablamos de la función de producción Copdulas, si yo sumo las productividades marginales del capital y del trabajo, obtengo los rendimientos de la firma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres escenarios de de los rendimientos de una firma? Si yo sumo la productividad marginal del capital y del trabajo y es igual a 1, ¿qué tipo de rendimientos tiene la firma? Si es igual a uno, son constantes, ¿no? Ajá, constante. Si es menor a 1. Son decrecientes. Ajá, y si son mayores a 1. Crecientes. Son crecientes, ¿no? Entonces estas son formas en las cuales uno puede tomar algunos elementos para poder hacer algunas inferencias o algún tipo de planteamiento de hipótesis de evaluación en relación a un procedimiento de investigación que se esté realizando, ¿no? Entonces para eso es donde se va a utilizar este estadístico, ¿sí? Y va a cambiar en la forma del cálculo, ¿no? Que se va a hacer a través de una matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Entonces, ese sería a grandes rasgos como la teoría de ese proceso o la caja negra, el cual ya a detalle vamos a ver en un laboratorio. Ahora me gustaría escuchar su punto de vista en relación a lo del UCI, ¿sí? ¿Es bueno o es malo que lo hayan jugado? ¿Qué dicen los compañeros? Estén llevando su curso de finanzas públicas, algunos elementos deberían de tener, seguramente ya lo han. Yo Pues, pienso que eso sería, en sí, las familias lo ven como algo beneficioso, pero si lo vemos en el punto económico, realmente no beneficia porque aparentemente, no aparentemente, sino disminuye los ingresos fiscales ante las municipalidades. Y pues eso, como sabemos, el ornato normalmente y todos los impuestos que se pagan son para alumbrado público, servicios de limpieza y otras cosas. Entonces, eso disminuiría bastante todos esos ingresos. Si lo vemos en ese punto. Ya en el lado social, pues, para uno mejor si paga menos impuestos. ujú. ¿Alguien más tiene algo que decir? Pues lo venden como una reducción de impuestos, como alivia a las familias, ¿verdad? Hay ciertas personas que sí pagan bastante alto. Pero si lo vemos de otro lado, lo que hicieron fue redactar algo muy ambiguo, ¿verdad? Entonces dejan a que muchas cosas se presten, que hasta como, por ejemplo, yo estaba viendo hoy un reportaje de Quorum que decía que centros comerciales como el de Vistares, si combinan centro comercial y vivienda, pueden eximirse de este pago de UCI, ¿verdad? Porque también puede contarse como algo habitacional. Y no lo dejaron claro en esa ley. Otra parte es que cuando disminuimos los ingresos para las municipalidades, pues quiera o no, van a reducir también los proyectos de la infraestructura. Y lo que va a pasar es, pues va a darse el efecto traslación, ¿verdad? Que para cubrir esos costos de la municipalidad se va a trasladar en otra. ¿Qué va a hacer? Quizás aumentarle el costo al agua, a la luz, energía eléctrica, a las multas, para poder compensar esa parte, ¿verdad? Yo creo que sí es bueno reducir el impuesto, pues, pero hacerlo de una manera proporcional
que nos sofoque a todos y que también no haga que ciertas personas que sí realmente les corresponde pagar, no paguen esto, ¿verdad? Ya. Ya, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la cifra del UCI que se recauda? Yo recuerdo que era casi más de 100 millones, no estoy mal. Yo estaba leyendo en una nota de la hora que era 1.800 millones anuales. Anda entre 1.800 y 2.000 millones de quetzales que se recauda en UCI, ¿sí? Pero ¿cuál creen que es la característica de ese UCI como en la mayoría de cosas que suceden en Guatemala? Si usted tuviera que describir la economía de Guatemala y la riqueza de Guatemala, hay una frase que la describe muy bien. ¿Cuál es esa? Desigualdad. Es como sinónimo de desigualdad. Es la concentración, ¿sí? Entonces, son entre 1.800 y 2.000 millones de quetzales, ¿sí? ¿Dónde creen que se concentra la mayor cantidad de UCI que se recauda? El 77% está en el departamento de Guatemala. El 80% está en el departamento de Guatemala. Entonces, sí, indistintamente cuando uno escucha decir que va a afectar, cuando uno escucha la afirmación de que va a afectar a las municipalidades, es cierto, pero uno necesitaría agregarle un elemento más, que ese efecto sería heterogéneo, ¿no? Entonces, si usted suma 10 municipalidades, con 10 municipalidades, que la mayoría de esas 10 municipalidades son el 80% son las que recaudan el IX, y 7 municipalidades están en el departamento de Guatemala. Solo la municipalidad de Guatemala recauda el 38% de esos 2.000 millones de quetzales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Sí? Entiendo todos sus puntos de vista, pero cuando uno lo ve de esas ambigüedades, si uno ve también la ley, lo que tenía implícito también era un golpe político, ¿no? ¿A quiénes estaba tratando de atacar? Principalmente es a aquellos alcaldes en los cuales han invertido y tienen un catastro eficiente al momento de la recaudación del UCI, ¿no? Entonces, cuando usted ve, ataca principalmente a un poder, digamos, o a ciertos partidos políticos de ideología que han concentrado el poder en el departamento de Guatemala, ¿va? Si dejamos fuera a Botas, ¿sí? Las mayorías de esas 7 o 8 municipalidades que les digo llegaron al poder los alcaldes principalmente por este, el Partido Unionista y el partido Valor, ¿no? Entonces, más pareciera ser que también va enfocada en un tinte político a afectar a ciertas municipalidades, ¿no? Pero si lo vemos por el otro lado, también, si bien es cierto, lo que alguien gana, alguien más lo pierde, ¿no? Entonces, como bien lo dijo la compañera, ahora, si usted reduce esa cantidad, quiere decir que de esos 1.800, porque no está claramente o no está diferenciado, digamos, ¿sí? Cuánto corresponde propiamente a recaudación de vivienda y a centros comerciales, ¿no? Entonces, uno lo que lee es así como usted ve también eso, es que si usted va a ver la escrituración de ese centro comercial de Portales, usted no va a ver que esté valorado por más de 5 millones. Dicen, yo no sé, habría que ver la escrituración, ¿no? Pero lo que han hecho es que han creado una serie de minifincas, ¿sí? En las cuales no superan ese umbral y por lo tanto ese valor que en su conjunto representa más de eh, unos 50, entre 50 y 100 millones de quetzales, ¿sí? Estaría pagando una tasa de UCI únicamente el 3%.
por millar. Pero ahora se ve, va por el otro lado, ¿sí? Entonces, como bien lo dijo el compañero, lo que tenía que hacerse era una actualización de las tasas, porque en aquel entonces, cuando se hicieron estas tasas, el 9 por millar, estábamos hablando que una casa en ese año no sobrepasaba tal vez, o en aquel entonces, algunas casas no sobrepasaban esos 500,000 quetzales, ¿sí? Pero esas casas, las más caras, se quedaron pagando ese 3% nada más. Entonces, si usted ve también en las redes sociales, va a haber algunos comentarios ahí donde dice que eh, vendo casa, por ejemplo, y pide 5 millones de quetzales y le dice ahí pago de UCI como 300 o 200 quetzales, ¿no? Entonces, es una historia. Y lo otro es que también se está levantando, digamos, o se está especulando demasiado cuando ese proyecto de ley todavía no ha terminado de nacer a la vida jurídica, ¿no? Entonces, el primer proceso es que el presidente la sancione, cosa que todavía no ha sucedido, ¿no? Y a todo esto ya más de una semana y no lo sancionan, ¿no? Solamente si lo sancionan, este, ahí ya vendrían toda la otra parte el planteamiento de las inconstitucionalidades ante la llegada de ese nuevo decreto, ¿no? Entonces, en el otro salón alguien comentó que de acuerdo al procedimiento legislativo, la estructura de las leyes, dice que si usted modifica el 33% de un contenido de una ley, digamos, ¿sí? Eso es inconstitucional, estaba diciendo el compañero. No sé si ustedes leyeron eso. Yo la verdad no, nunca lo había visto así. Entonces, según el comentario de él, dice que debería haberse realizado una nueva ley. Es que Pérez dijo un 33%, si se modifica un 33% de la ley es inconstitucional, ¿no? Eso fue lo que él dijo, más del 33%. Y Es según que, él, ajá, es que ahí no sé cómo se cuantifica el porcentaje de una ley, o sea, ¿cuándo entra el 33%? Me parece algo muy sí, específico. sí, pues ahí la lógica sería en función de la cantidad de artículos, ¿verdad? Porque hubieron varias modificaciones, ¿no? Pero el hecho va en que, imagínense, pues, ¿cuánto tiempo se demora en pagar una casa, ¿sí? Para que luego termine pagando prácticamente ya tiene su casa, pero tiene que pagar como un alquiler, ¿va? Solo que en vez de pagarle un alquiler al dueño del inmueble, ahora se lo paga la municipalidad, ¿no? Entonces, para terminar más o menos, ¿sí? Eh, una casa, si uno ve, digamos, o hace un escenario en el cual una casa cuesta cerca de 1 millón, ¿sí? Para una familia eso representaría en el pago de UCI actualmente serían cerca de 8,400 millones, 8,200 millones de quetzales, ¿sí? Con la tasa cero, ¿sí? Esa familia ahora tendría 8,200 quetzales más para destinarlos o gastarlos como mejor le parezca. La pregunta del millón o el escenario que debería de ver es qué es lo que va a generar más, ¿sí? Esos 2,800 en manos de las municipalidades o esos 2,000 millones en manos de las familias. Entonces, si bien es cierto, está esa preocupación, digamos, de esa reducción en los ingresos fiscales de algunas municipalidades, pero también no es decir, ¿sí? Que se están esfumando esos 2,800, ¿no? Solo se los está, en vez de trasladárselos a la municipalidad y que los gaste ellos, ahora las familias, ¿sí? Tendrían cerca de esa cantidad o dispondrían de ese monto, ¿sí?
en el cual su ingreso disponible ahora es mayor y ellos dirán cómo gastar. Pero eso ya habrá que ver, ¿no? El primer paso es que se sancione la ley y ya luego vendrá la gran batería de inconstitucionalidades, ¿no? Al final llamará de tusas, ¿verdad? Porque estamos haciendo sobre escenarios que todavía no han sucedido, ¿no? Entonces, algunos dicen que lo más probable es que el presidente no lo sancione, ¿no? Y el Congreso dice que si lo sanciona, va y va. Pero como les digo, indistintamente por donde uno lo ve, y si uno lo ve por el lado político, fue una medida lógicamente para castigar a ciertos alcaldes. ¿Y qué aspiraciones son los que tienen esos alcaldes? Ser presidentes. Ser, Llegar a la presidencia. ser presidentes, ¿va? Entonces, lógicamente, si le quitan los recursos, ya tiene menor capacidad de poder y seguirse promocionando. De ganar Entonces, verduras. el primer golpe es contra Botas, ¿no? Y el segundo en la fila es este alcalde Sebastián Cierro. Creo yo que él tiene como 36 o 34, 35 años. Entonces a él no le alcanza todavía, ¿ah? Pero para la municipalidad de Santa Catarina Pinula, el UCI representa casi el 28% de sus ingresos. ¿Sí? Entonces, lógicamente ahí, si eso al final queda así, pues habría que hacer una modificación. Como le digo, esos 2.800 van a tener o esos 2.000 van a tener un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, tal vez ahí lo que habría que hacer es una modificación al situado constitucional para que se mantenga el flujo de plata a las MUNIs, ¿no? Pues todos pasan, ¿no? Entonces, algunos dicen que ya Neto Brand ya la vio venir y mejor se va a bajar del caballito de la presidencia y mejor se va a quedar en el feudo de Misco, ¿no? Yo, la verdad, soy de la opinión que si él sigue en la carrera presidencial, no lo van a dejar inscribirse, pero le van a decir que ya no se puede inscribir como ya cuando haya pasado todos los plazos legales, para lo cual no le den los tiempos de hacer las asambleas y quedarse. O como diría alguien ahí, ¿verdad? Su pecado fue haber anticipado de que esas eran sus aspiraciones, ¿va? Mejor hubiera seguido algo así, mejor hubiera seguido ahí bachando ahí en el bulevar ese principal de San Cristóbal, ahí, al menos hasta marzo del otro año y dar, ¿no? Pero ahora ya se puso en bandeja de plata para que lo ataquen, ¿no? Pero bueno, eso era lo del día de hoy. Entonces, en el próximo día de clases ya vemos una parte para poder comprender un poco más la práctica de estos elementos de la inferencia estadística. Bueno, Que estén muy bien. Gracias, licenciado, y también feliz día del profesional. Ah, sí, pero ustedes dicen que tienen clases, dicen, ¿va? No le dieron el día. No, pues, en el otro salón En dijeron macro 3 sí hay clases. Los Ajá. que llevan macro 3. Ajá, Y bueno. los 2 periodos. Bueno, pues que tengan un feliz descanso. Si no, aprovechen la clase de Macro 3. Que estén muy bien. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Adiós. Feliz noche, Lick.